dirigirse a nosotros. Miren, les leo el comienzo, el maravilloso fragmento autobiográfico que escribió el gran David Hume, My Own Life. Y dice la primera línea de My Own Life, dice, "It is difficult for a man to speak long of himself without vanity. Therefore, I shall be short." Es difícil para una persona hablar largo sobre sí mismo sin vanidad, por lo tanto, seré breve. Este es el gran David Hume, amigo de tantos de los presentes. Entonces, lo que quiero hacer es dividir la exposición en tres partes. Les quiero contar algo sobre cómo yo veo a estas alturas del partido, que ya son significativas alturas, en retrospectiva, mi vida. Dos o tres cosas. Y después voy a tratar de decir cuáles creo que son las conclusiones filosóficas. He dedicado a la filosofía 40 años. Tengo algo que decir que pueda ser de interés general, no de interés de eruditos, porque las cosas que interesan a los eruditos son todas muy específicas, muy locales, son para conversaciones entre ellos, que son muy buenas conversaciones, muy interesantes, pero tengo algo que pueda ser de interés más general, y después voy a tratar de decir cuáles creo que son las conclusiones de este asunto. Entonces, respecto del origen, bueno, obviamente yo tuve una inmensa fortuna porque, en fin, fui hijo de mis padres. No me podía haber pasado nada mejor que eso. David, tal vez usted puede poner la primera y la segunda foto de la galería. Y mis padres eran una combinación muy rara. Era una cosa así como el pisco sour. Limón con pisco, azúcar, clara de huevo, qué sé yo, cosas muy raras. Entonces, mi papá era un chileno metafísicamente puro, chileno por todas partes, el hijo de un hijo único, en fin. Yo no tengo parientes orellanas fuera de los que conozco. Y mi mamá era una niñita inmigrante, como ahora hay tantas en Chile, nacía a un año que llevaban sus padres acá. Y no sé, el papá nació en los Balcanes, la mamá nacía en Lituania, gente muy rara. Y estos son las personas que yo tuve la suerte de tener por padres. Mis papás eran gente profesional, de la clase media chilena de la mitad del siglo pasado, progresistas, yo diría a estas alturas cientificistas, allendistas, en fin, tenían una serie de problemas. Y me pusieron de director espiritual, David, si puede poner la siguiente foto, a este caballero, el profesor Pap, que era amigo de mi papá, el profesor Pap iba a un programa en la radio que tenía mi papá. Mi papá era, para los que vieron la serie Mad Men, mi papá era Don Draper. Era un creativo de agencias de publicidad, fue el primer chileno gerente de McCann Erickson, en fin, a eso se dedicaba. Y me puso de director espiritual, esa es la casa en la que vivíamos, al profesor Pap. Y el profesor Pap fue el autor más destacado en la historia de la ciencia en el siglo XX, que publicó en castellano. Y era un judío húngaro que mi papá decía, Pap no tiene parientes en el mundo, decía mi papá. Nunca se explicaba por qué, pero no tenía parientes en el mundo.
Entonces, su único pariente es de apellido Orellana. Y el profesor Papa hacía así una sonrisa rara entre medio. Muchos años después, no entendí por qué. Porque el papá del profesor Pap era el rabino de Sopron, un pueblito en la frontera entre Hungría y Austria, y los nazis los mataron a todos. Y Pap logró arrancar con ayuda de un amigo alemán, fue a Suiza, después llegó a Argentina, después vino a Chile, en fin. Entonces este caballero, que se había alejado de la religión de los judíos, tanto como se puede alejar un historiador de la ciencia, venía a mi casa, y era como lo más parecido que yo tenía a un director espiritual. Entonces se abría la puerta, yo me congelaba, entraba el profesor Pap y preguntaba, siempre preguntaba lo mismo. Y a mí siempre se me olvidaba, me daba terror. Me decía, ¿cuál era el apellido de Galileo? Y yo sabía que era Galilei, pero en el momento en que él preguntaba, a mí se me olvidaba todo. Bueno, así que eso fui, un niñito criado para cientificista, en un hogar muy privilegiado. Mis papás no eran ricos, pero decían con gran hipocresía burguesa que tenían un buen pasar. Era un buen pasar. Y venía gente muy interesante a la casa. Los que alcanzaron a ver, eh, David, si puede poner la foto con el profesor Pollen, eh, esto. Por ejemplo, alguna vez en mi casa vino este caballero, Linus Pauling, tenía 2 premios Nobel, 2. Hay muy pocas personas a las que han recibido 2 veces el premio Nobel. Este caballero tenía el de química y el de la paz, solo. Ya no hay premios Nobel en ciencia que sean solos. Bueno, entonces, a mí me criaron para cientificista, y yo, en fin, era un cientificista convencido. Mi máximo héroe era Bertrand Russell. Mm, Hacía tonteras, leía enciclopedias, en fin, era un niñito muy desadaptado. Y yo diría que después de la liberación nacional, que para mí sí que lo fue, porque, en fin, hay gente que en el exilio yo me peleaba con gente porque yo decía que yo estaba muy agradecido al general Pinochet, me había sacado del Chile, que si no, quién sabe lo que hubiera sido de mí. Y hay gente que no tiene humor para oír eso, pero salí de esa cosa tan cientificista en la que me criaron, y el resto de la vida me dediqué a hacer unas cosas muy raras. Yo diría hoy, en retrospectiva, que por supuesto es el ángulo que más le conviene a personas de mi edad, mirar para adelante no entusiasma a personas de 65. Yo miro para adelante con bastante optimismo, pero para atrás se vuelve más interesante, porque uno puede volver a interpretar las cosas que ya conoce. Entonces miro para atrás mi vida y diría, he hecho 4 cosas. He hecho, no alcancé a buscar cómo se dice en castellano. En inglés se dice wingsuit flying. Esta gente loca que se tira unos trajes con alas como ardillas desde montañas y que vuelan a una velocidad espantosa, ¿no? Eso se llama wingsuit flying en inglés, no sé cómo se llama en castellano. Yo he hecho eso, que en algún sentido es hacer filosofía. Ir muy arriba, y mirar de muy lejos las cosas y tratar de decir algo. Y en otro sentido lo que he hecho son, diría, buceos de profundidad. Eh, Museos culturales de profundidad. Entonces, por ejemplo, me sumergí en esta cosa, David, si quieres saque al profesor Pauling, porque ya hay que seguir viendo a Pauling. Me sumergí en esto del cientificismo. Y primero quería ser físico. Rápidamente descubrí que no tenía cabeza matemática para ser físico. El físico al que tiene la cabeza matemática que yo no tengo. Y después pensé, bueno, en realidad
cómo se puede hacer matemática si uno cómo se puede hacer física si uno no entiende bien matemática. Entonces me interesé en matemática, en fin, en Londres hice una licenciatura en matemática y filosofía, porque me entraron dudas respecto de cómo se puede hacer matemática si usted no entiende la lógica, y cómo se puede hacer lógica si usted no entiende filosofía del lenguaje, en fin, cosas de ese estilo. Y entonces fue un buceo de profundidad en el cientificismo que me tomó, no sé, no sé si toda la vida, pero casi toda la vida. Hasta que se me pasó, me recuperé. Y terminé interesado en la filosofía del humor, y en eso hice mi doctorado. Entonces, hice filosofía en el sentido de wingsuit flying, así, volar lo más lejos posible de la realidad, a ver si uno ve algo, entiende algo que vale la pena. Y también hice buceo de profundidad. Entonces uno fue en el cientificismo y se me pasó. Otro fue en el judaísmo. Yo no sabía nada. A mi casa venía el profesor Papp, que no tenía parientes en el mundo, pero nunca se explicaba por qué no tenía parientes. ¿Por qué su único pariente era de apellido Orellana? Eso no se mencionaba. Y bueno, si uno se llama Orellana y es judío, entonces escucha hablar, como mucha gente habla de los judíos, cuando piensa que no hay judíos en la costa, por decirlo así, ¿no? No hay moros en la costa, no hay judíos en la costa. Bueno. Y yo de pronto me di cuenta que estaban hablando de mi familia. Porque yo no tenía parientes orellanas. Mi papá era un hijo único, un hijo único, un hijo único, una cosa así. Mi papá tenía hermanos, pero sus hermanos ninguno se reprodujo. Entonces yo no tengo primos hermanos orellanas, ni tengo primos segundos orellanas, ni nada. Tengo los hijos de mi papá, mis hermanos y sus descendientes, y se acabó. Y los otros eran todos judíos. Entonces cuando la gente, yo oía a la gente hablar, como hablan los judeófobos de los judíos, cuando piensan que no hay judíos, para mí fue muy fuerte. Y otro buceo de profundidad fue en el judaísmo. Y a eso le dediqué mucho tiempo. Y otro buceo de profundidad fue no sé, ser chileno. ¿Qué quería decir eso? Viví 12 años de la vida lejos de Chile, entre los 18 y los 30. Volví al Chile del Tatita, que era una cosa totalmente distinta del Chile que yo conocía, totalmente distinta. Me acuerdo un cubo en el aeropuerto que giraba y decía: Chile avanza en orden y paz. Quedar helado. Bueno, y conseguir trabajo y sobrevivir, ser chileno. Y por último hice un buceo de profundidad en esto a lo que al final se convirtió mi vida, la educación. Entonces, entender la historia de las instituciones educacionales chilenas, de las que yo soy un producto. Yo soy un producto de la Universidad de Chile. Soy un producto del cientificismo de la Universidad de Chile. Entré al kindergarten en el año 60 y, sin querer ofender a nadie, menos que a nadie, al señor rector que nos acompaña de mi casa, los nazis de la Universidad de Chile, a niños de 4 años, les hacían pruebas de inteligencia, porque era el liceo experimental Manuel de Salas. Entonces a los niños que sacaron de aquí para arriba, los ponían en un curso, el Kinder A. A los niños que sacaban de aquí para abajo, los ponían en el Kinder B. Porque además no eran muy originales. Entonces, a los que les iba mejor, los ponían más arriba en el abecedario. Una demencia. Y ponían algunos de los que les había ido de aquí para abajo en el curso A y algunos de los que les había ido de aquí para arriba en el curso B, y los observaban.
Estos eran los experimentos pedagógicos de la Universidad de Chile. Bueno, yo soy el resultado de esos experimentos. Entonces, soy igual de pesado que el ministro Mañalich, que iba un año arriba mío en el colegio, prepotentes, arrogantes, que no escuchan a nadie, en fin, no malintencionado, pero en fin, una manera de ser. Entonces, también hice un buceo de profundidad en la historia de las instituciones educacionales, de las que yo soy producto. Y llegué a la conclusión que las instituciones educacionales son máquinas de fake news, que tienen un cierto asiento empírico, pero que para dónde empujan la cosa tiene que ver con las conveniencias de distintas facciones. Entonces, por ejemplo, ahora gracias a nuestro maestro de ceremonia, don David Quintana, un egregio estudiante aspirante al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales de la Universidad de Chile. En la Universidad de Chile ahora existe una sociedad de debate humorístico con el nombre Canónigo Meneses, el ilustre antepasado del señor rector, el primer rector de la Universidad de Chile, porque la Universidad de Chile vende el cuento que don Andrés Bello es el primer rector, y eso es fake news, fake news. Están los decretos que declaran extinta la corporación literaria denominada Universidad de San Felipe, y creas en su lugar una institución de enseñanza superior que se denominará Universidad de Chile, eso es 1839. Y el mismo decreto dice que el que era rector de la antigua universidad va a ser rector de la nueva universidad. Entonces, el cura Meneses fue rector de la Universidad de Chile entre 1839 y 1843, que es la instalación con Andrés Bello. Y de ahí para adelante, todos los rectores fueron seglares. Nunca más hubo un cura rector de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile vende la pomada que el primer rector es Andrés Bello. No es verdad. Y ahora que no hay odiosidad jurídica en las palabras, porque no es mi intención ofender a nadie, ni muchísimo menos a mi querido amigo Juan Solés. Ahora que no hay odiosidad jurídica en la palabra, las cosas se pueden decir entre adultos como son. La primera hija ilegítima de la Universidad de Chile fue la Universidad Católica de Santiago, que fue un grupo de profesores de la Chile que se rebelaron contra el aumento del poder de la masonería en la universidad. Y que se fueron, cosa que le pasa a los universitarios a cada rato. Dice, ya con esta gente no me puedo sentar nunca más a comer. Entonces, así somos los universitarios. Esto no es novedad. Los que se fueron de Bolonia fundaron Pisa, los que se fueron de París fundaron Oxford, los que se fueron de Oxford fundaron Cambridge. Es la historia de la institución, no es nada nuevo. No es que seamos nosotros, no es peculiar. Bueno, entonces, la Universidad Católica vende este cuento que dice que a ellos lo fundó Ronda. Y yo creo que eso es fácticamente fake news. Lo fundó un grupo de chilenos que lograron entusiasmar a los ricachones de la época para que los respaldaran. La Universidad de Chile era pontificia, ¿qué interés iba a tener Roma de fundar otra universidad católica? Ninguno. Lo hicieron a regañadientes porque la gente de plata respaldó a esos profesores, los profesores más católicos de la Universidad de Chile, que decidieron irse de la Universidad de Chile porque estaban traicionando a Andrés Bello. Bueno, entonces mi conclusión de ese buceo de profundidad en la historia de la educación superior chilena es que las universidades son fábricas de fake news. Fábricas de fake news. Bueno, y tengo algunas otras conclusiones respecto de los buceos de profundidad cultural, ¿verdad? Sumergirse.
en las cosas de las que uno está hecho, y ver las raíces, y ver qué se puede aprender de eso, que son dos direcciones, ¿no? Wingsuit flying, muy bonito, buceo de profundidad, muy bonito. Mirar hacia atrás, yo lo llamo historia sagrada, sin querer ofender a nadie. Historia sagrada, ¿cómo entiendo? ¿Cómo llegué a donde estoy? Entonces, en el libro nuestro dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ya, estupendo, yo quiero saber cómo empezó este cuento. En el principio, Bereshit, para Elohim, et Hashamayim, et Haaretz, Tohu Vabohu, Hoshech al Pnei Tehom. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba revuelta y confusa, y oscuridad en la faz del abismo, y el Espíritu de Dios. Ya, no quiero saber cómo empezó. Yo lo llamo historia sagrada, mirar para atrás, ¿no? Armar el relato. Entonces, bueno, traté de mencionar antes algunas cosas respecto de cómo yo entiendo mi historia. No, mi historia no es sagrada, ni cosa que se le parezca, pero digamos, mirando para atrás, ¿no? ¿Cómo llegué a donde estoy? ¿Qué cosas les puedo decir a ustedes que yo pienso que podrían ser de interés general, no de especialistas, cultural, educacional, en fin, a lo que le dediqué la vida, como todos los que estamos en esta reunión, eso es lo que tenemos en común. Más allá de nuestras horrorosas diferencias, y nuestras roscas, y nuestras peleas, eso es lo que tenemos en común, le hemos dedicado la vida a la educación. Entonces, bueno, y la otra dimensión, la veleta que va para el futuro, yo le llamaría ciencia ficción. Yo de chico leí muchísima ciencia ficción. Me influyó muchísimo, muchísimo. Y creo que tengo dos o tres cosas que decir mirando para adelante. Yo creo que mirando para adelante, primera cosa, toda persona semiculta, está viva en 2020, entiende que estamos viviendo un tiempo histórico distinto de todos los anteriores, que la era digital se acabó la modernidad. El señor Fukuyama, el Mercurio todavía lo publica, cosa que me parece conmovedora, el señor Fukuyama dijo que el año 89 había ocurrido el fin de la historia. El fin de la historia. ¡Wow! El fin de la historia. Yo creo que casi le achuntó. Que el año 89 fue el fin de la historia moderna, fue el fin de la modernidad. Lo que se acabó fue la modernidad. En eso tiene razón. Cuando Sir Timothy Berners-Lee creó la web, se murió la modernidad. Y además, ese año, cayó el muro de Berlín. Entonces, para resumir, colapsar el asunto, la tarea filosófica de la modernidad terminó, porque la modernidad quería certeza, la modernidad quería saber de dónde venía el conocimiento. ¿Por qué? Porque se había desmoronado el tomismo, que era lo mejor que tenían los eruditos hasta ese minuto. Se había desmoronado el tomismo. Entonces querían seguridad, es Descartes, ¿no? Quiere certeza, certeza. Y toda la modernidad es una rosca acerca de cuál es la fuente verdadera de la certeza. Entonces, supongo que se puede ver. Ahí en ese grabado, en Balliol College, le dieron una beca a un estudiante menesteroso, una cosa que hace mucho Balliol College, darle plata a niñitos pobres. Y el estudiante menesteroso ofreció una explicación científica del problema que él llamó The Origin and Nature of the Wealth of Nations, el origen y la naturaleza de la riqueza de las naciones. Y entonces ese becario de Balliol vendió la pomada que la riqueza de las naciones en la época moderna
venía del comercio, no de la guerra y no de la agricultura. Estupendo. Y en la modernidad, los primeros que ofrecieron certeza fueron los geógrafos, los físicos, esa gente, ¿no? Galileo, Newton. Y después vino Adam Smith y dijo, ustedes, le dijo, todavía tienen un insoportable olor a incienso. Están preocupados de cómo se mueven las cosas en los cielos. ¿Qué esta tontera? El verdadero fenómeno que requiere explicación científica es el aumento de la riqueza, gigantesco aumento de la riqueza material. Esto es lo que está pasando delante de nuestros ojos y que merece explicación científica, o sea, inductiva y colaborativa. Entonces la modernidad se puede ver como una lucha entre distintas disciplinas que intentan desplazar la teología. Primero los geógrafos, los físicos, en fin. Después los economistas con Smith. Después al final la biología con Darwin. Y eso es lo que terminó el año 89. Porque el año 89 terminó la guerra de los cientificismos, una manera de leer la historia. Terminó la modernidad. ¿Por qué? Porque cayó el muro de Berlín. ¿Qué quiere decir eso? Que la versión comunista del cientificismo económico se derrumbó. Como se había derrumbado el año 45 la versión biologicista del cientificismo. Eso es lo que para mí significa la derrota de Hitler. Entonces, el año 89 coinciden estas tres cosas. Se termina la modernidad. Ya no nos preguntamos más cuál es la fuente de certeza. Ya no nos preguntamos más cuál es la disciplina principal. La disciplina principal es la economía. Lo más son tonteras. Los ingenieros comerciales diseñan las políticas, sobre todo las políticas públicas, de las que son esclavas las instituciones educacionales. Nosotros, entre otras personas. Entonces yo creo, primera conclusión, estamos en un tiempo histórico distinto a la modernidad, porque ahora está clarísimo que la economía es la disciplina principal. Está clarísimo que las relaciones humanas, en consecuencia de lo que hizo ese esforzado estudiante escocés de Balliol College, Don Adam Smith, es la economía. Es la economía. Todas las relaciones humanas están comercializadas. La familia, que era la estructura educacional fundamental de la cultura, está comercializada. Yo, por ejemplo, para estas fotos que ustedes vieron al principio, le pedí a mi hija que me hiciera el favor de sacar fotos de las fotos, para poder tener esas fotos. Y tuvimos un desencuentro, porque mi hija preguntó cuánto le iba a pagar este trabajo. La comercialización de las relaciones humanas que caracteriza la modernidad destruyó hasta las familias, porque incluso al interior de las familias, los padres son vistos por los hijos como una especie de espléndidas tarjetas de crédito. Esto es tremendo. Bueno, entonces yo creo, punto uno. Me acerco al final. Estamos en un tiempo histórico distinto de todos los anteriores, que es la era digital. Y en la era digital, yo diría que el principal peligro, mirando para adelante, que estamos viendo hoy, hablando de lo que nos amenaza hoy, a nosotros, la gente lúcida, en fin, dedicada al estudio, a la educación, a sus alumnos. Yo diría, el principal peligro es el pensamiento apresurado
poco documentado, localista, y maniqueo. Este es el principal peligro. A eso lo llamo fanatismo. Y en el tiempo nuestro, la era digital, el fanatismo tiene un potencial que no había tenido nunca, por una consecuencia del tiempo tecnológico que estamos viviendo, que son las redes. Entonces las redes son, creo yo, hoy un caldo de cultivo del pensamiento apresurado, poco documentado, y de corazón helado. No hay corazón. Delante suyo no hay seres humanos. Hay enemigos o hay aliados. Hay socios o hay competidores. Todo está comercializado. Entonces, todo lo que usted ve, la interpretación de cada cosa que ocurre en su sociedad, está en esa clave. Y yo creo que eso es una cosa tremenda. Y que la opción que tenemos, que yo creo que todavía tenemos, la clave está en la educación. Y la educación tiene que tener una impronta pluralista, tiene que valorar la diversidad, no tiene que identificar el conflicto entre el bien y el mal, que el pluralismo reconoce como real, con el conflicto entre los buenos y los malos. Yo soy de los buenos y los míos son de los buenos. Así que nada que nosotros hacemos es malo y nada de lo que nosotros hacemos tiene consecuencias malas. Y al frente están los malos. Todo lo que hacen es malo, que solo tiene consecuencias malas. Es una teoría simple, pero falsa. Que es una teoría que calza con la experiencia. Porque evidentemente lo que calza con la experiencia es decir que el Sol gira en torno a la Tierra. Eso calza con la experiencia. ¿Qué duda cabe? ¿Qué duda cabe? ¿Qué esfuerzo de imaginación de gente, nuestros predecesores, nuestros mejores predecesores, tan enorme, que nos explicaron por qué eso que veíamos era una apariencia, no era verdad. Y en el caso moral, yo creo que es lo mismo. Entonces, si usted tiene una teoría que dice son los buenos contra los malos, son mis aliados contra mis enemigos, nosotros somos los buenos, ellos son los malos, entonces la teoría parece dar cuenta de lo que usted ve, pero eso es falso. Entonces, mi imagen, que han sido mis víctimas en las clases, conocen a la saciedad. El fanatismo es al pluralismo, como el geocentrismo es al heliocentrismo. El heliocentrismo es una teoría más compleja, cuesta más entender eso, cuesta más. La educación tiene que hacer posible para la gente joven, desde muy joven, entender eso. Ese es el principal desafío, diría yo, que enfrentamos hoy día. Y esa es mi conclusión. El vuelo para arriba, el wingsuit flying, metafilosofía, en fin, estas cosas muy ridículas que yo he hecho, estos buceos en profundidad culturales, en ver los orígenes de mi identidad, de lo que yo soy, producto de los nazis de la Universidad de Chile, mi casa. Yo puedo hablar así porque es mi casa y no acepto de nadie que hable así de mi casa que no sea de mi casa, porque usted no tiene, ¿me entienden? Y que la Cato es una pariente muy cercana, ¿eh? Concebida en condiciones ilegítimas, pero muy cercana, porque tienen en común con nosotros entender que la educación tiene por fin promover el florecimiento de la sociedad a la que sirve, y no el enriquecimiento de los dueños de la empresa. Y entonces, bueno, por supuesto que tendría más detalles para darles de esto, pero este es mi mejor esfuerzo de resumir lo que creo que yo aprendí.
Aprendí que soy judío, que soy chileno, que soy ex cientificista, ahora pluralista, que soy allendista, no aliancista, en fin, y que creo que en este momento de fanatismo descomunal en nuestra sociedad, las instituciones de educación superior pueden hacer algo, pueden hacer algo. La educación no es un ejercicio de andar haciendo papers para tener puntos, para ganar fondos, no es eso, es algo muchísimo más importante que eso. Bueno, y yo estoy muy contento con lo que me ha tocado, cosas muy buenas, cosas muy tremendas, cosas muy, en fin. Y les agradezco tanto a todos ustedes que me hayan acompañado en este ejercicio ya demasiado largo para no ser vanidoso, como usted ha dicho.